Vamos a hablar de Camboya. Miles de ciudadanos han celebrado el aniversario número 35 de la victoria de la revolución que terminó con el régimen genocida de Pol Pot. Esta conmemoración se realizó en medio de la tensión generada por protestas contra el actual gobierno. Los sobrevivientes del régimen de los Khmeres Rojos celebraron este lunes el 35 aniversario de la victoria de la revolución camboyana que puso fin a la dictadura del comunista Salot Sar, conocido como Pol Pot. Como se recuerda, entre 1975 y 1979, el régimen maoísta de los Khmeres Rojos produjo lo que se conoce como el genocidio camboyano, en el que, según diversos académicos, se desapareció a la cuarta parte de la población, es decir, aproximadamente 2 millones de personas que eran consideradas enemigas del Estado. No obstante, la invasión vietnamita, que inició el 25 de diciembre de 1978 y terminó con la toma de Phnom Penh el 7 de enero de 1979, contribuyó a la caída del sangriento régimen ultramaoísta de Pol Pot. Debido a este hecho, el 7 de enero también es una fecha para recordar la solidaridad y amistad especial entre Hanoi y Phnom Penh. Esta conmemoración se realizó días después de una serie de protestas y enfrentamientos entre policías y manifestantes antigubernamentales, en medio de una crisis política promovida por algunos trabajadores huelguistas y partidarios de la oposición camboyana, que acusan al gobierno de privarlos de un salario justo. Muy bien, poco se conoce de la realidad de Camboya, del pasado de ese país, y yo creo que podemos ir hablando de a pocos de la historia de esos 35 años de la victoria de la revolución, y uno se pregunta de los Yemeres o Khmeres Rojos. ¿Quiénes eran o quiénes son? Sí, bueno, antes de hablar de la celebración que hoy estamos viendo, hay que ir un poco a la historia, ¿no? Y hay que entender que Camboya es parte de lo que es la Indochina, que era básicamente una colonia francesa, ¿no? Y luego de la descolonización, luego de la salida de Francia, pues Indochina se divide en 3 partes, lo que es Vietnam, Camboya y Laos. Y el Partido Comunista de Indochina, que pelea contra Francia, se divide también en 3, en el Partido Vietnamita, Comunista de Vietnam, de Camboya y Laos. Y este Partido Comunista de Camboya es el que va a ser tomado por Pol Pot, quien le va a dar una orientación maoísta, lo cual va a significar de alguna manera un enfrentamiento ideológico con el Partido Comunista Vietnamita. Es decir, cuando hablamos de comunismo, sobre todo en la Guerra Fría, no todo es lo mismo, hay grandes diferencias. Y entre Vietnam y Camboya, los dos dominados por gobiernos comunistas, habían muchas diferencias en torno ideológicos y también en torno a su alianza con China. Mientras que Camboya, por ser maoísta, era mucho más cercano a China, Vietnam no. Entonces, de algunas maneras, hay esas diferencias. Bueno, ¿cómo llegan al poder los de Pol Pot y los Khmeres Rojos? Bueno, Camboya en la guerra de Vietnam, que dura del 63 al 75, pues fue neutral, se declaró neutral frente a ese conflicto. En realidad no fue tan neutral, porque en verdad recibió gran parte de las tropas de Vietcong, pasaban la frontera y se sentían a salvo en Camboya, pero fue neutral. Una vez que termina la guerra de Vietnam y Estados Unidos sale de Vietnam, se da un contexto muy particular de desestabilización de Camboya, y los Pol Pot y los Khmeres Rojos suben al poder, en un contexto donde Estados Unidos no está en la capacidad de evitarlo saliéndose de Vietnam. Entonces los Khmeres Rojos tumban la monarquía y se toman el poder que permanece en 4 años, del 7-5 al 7-9. El 7-9 se da la revolución. ¿Qué tipo de revolución? Básicamente es una invasión vietnamita con, además, camboyanos en el exilio. Invasión que va a llevar a cabo a que los Khmeres Rojos vuelvan a la selva y que de alguna manera permanezcan ahí hasta hace pocos años.
Pol Pot fallece en la selva en el año 98. No se sabe muy bien si muere por causas naturales, si lo asesinan, claro. No se sabe muy bien. Pero él permaneció en la selva de alguna manera renuente y enfrentado al gobierno de Camboya. Para suerte de Camboya, ya los Jemeres Rojos ya no son una realidad y ya no existen, ¿no? Y Pol Pot, ¿por qué es considerado como una persona muy cruel, ¿no? Estamos hablando de todo un personaje pues, que causó mucha muerte en su país. Él como maoísta llevó a cabo una serie de reformas. Recordemos mucho lo que hizo Mao Zedong en la China. Llevó a cabo un proceso de masificación del campo, en tanto el maoísmo sustenta en una economía campesina rural, trasladó mucho la gente de las ciudades al campo. En este traslado mucha miseria, hubo muchas violaciones a la libertad de las personas. Campos de trabajo. A los campos de trabajo, ¿no? Y segundo lugar también impidió pues la oposición, y la mejor manera de hacerlo era deshaciéndose de los intelectuales, las clases burguesas y de todo pues presencia de crítica en la sociedad. Esto implicó la muerte de aproximadamente, las cifras no se saben muy bien, pero algunos dicen que van entre 1,5 millones y 2 millones de personas, de una población aproximada de 7 millones. Es decir, en términos brutos serían algo así como la cuarta parte de la población camboyana pues muerta en el periodo de 4 años. ¿Y qué pasó? ¿No se denunció por genocida a Pol Pot? ¿Por qué no prosperó eso y él muere en la selva? No se le pudo capturar, porque sí, con la muerte y violencia pues, que provocó en Camboya, se pudo hacer algo. Los países de Occidente nada hicieron al respecto. No se hizo mucho, hay que tener también varias cosas. En primer lugar, el contexto de Camboya, ¿no? Que es un contexto posguerra de Vietnam, era post-derrota de Francia, derrota de Estados Unidos. Era imposible tender a que una potencia occidental vaya a regresar a Indochina a velar por un tema, un país lejano. En época de Carter, ¿no es cierto? Exacto, donde hay mucha violación de derechos humanos. Entonces, la verdad es que no era una posibilidad. Segundo lugar, porque todo el desarrollo de derechos humanos que tú mencionas es un desarrollo que se dio en las últimas 4 décadas. Entonces yo estoy seguro que si Pol Pot hoy estaría vivo, después de la creación de la Corte Penal Internacional y los casos que hemos visto, pues yo creo que habría alguna mayor presión internacional. Pero de alguna manera el desarrollo del derecho, del derecho internacional en materia de derechos humanos se ha dado en las últimas 4 décadas, y hoy creo que sería mucho más difícil, para suerte de toda la población mundial, la presencia de un sujeto como este tipo. ¿Cómo está Camboya actualmente? Porque la imagen tanto de Vietnam como de Camboya uno se puede imaginar de caos, violencia, guerra. Lo que pasa es que esa es la imagen que tenemos de países desconocidos. Y de las películas, ¿no? Sí, yo también me imagino que pueden pensar del Perú, un país andino. O los camboyanos de nosotros también. Exacto, ¿no? Camboya es un país con muchas carencias. Seguramente Vietnam está mucho mejor posicionado que Camboya. Vietnam es un país, una economía que ha avanzado bastante bajo un régimen parecido al chino, pero en chiquito, ¿no? Siempre yo digo, Cuba quiere imitar a Vietnam de alguna manera. En el caso camboyano no es la misma realidad de Vietnam, pero siendo un país con muchas limitaciones, no estamos frente a lo que las películas nos dicen de Camboya de los 60, 70, tampoco en el caso de Vietnam. Ha habido mucho progreso en ese sentido. Camboya tiene mucho éxito en algunas materias, por ejemplo el turismo, en esta parte del continente asiático. Muy bien, creo que los televidentes han aprendido muchísimo de ese tema que poco se habla en televisión realmente.